Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Todo parece indicar que algo grande se cocina a favor de una solución al conflicto nacional. Se habla del posible adelanto de las elecciones presidenciales para el 2023, lo que obligaría a la oposición no solo a reconstruir la maltrecha unidad, sino a escoger a un candidato de verdadera unidad que sea capaz de derrotar al chavismo en las urnas. ¿Cómo escoger a un candidato de verdadera unidad? En medio de la crisis de confianza que afecta a la oposición, no hay otro mecanismo que unas elecciones primarias a fin de que el pueblo decida. Unas primarias no solo permitirían legitimar a ese candidato y también a la oposición, sino que además empoderaría a los ciudadanos y eso elevaría la participación popular. Que el pueblo decida debe ser la consigna de esas primarias. Que el pueblo decida cuál de los aspirantes o futuros aspirantes tienen los méritos, la capacidad y el programa más creíble. Eso sería un paso fundamental para la reconstrucción de una nación herida, fracturada, desesperanzada, desinstitucionalizada y sobre todo desconfiada. Hoy converso con el profesor Rodrigo Cabezas, economista y miembro del movimiento Zulia Humana, sobre la posible salida a la crisis venezolana. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Rodrigo Cabezas, profesor universitario, economista, pero además forma parte del movimiento Zulia Humana que integra el conglomerado opositor en Venezuela. Profesor, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Darwin, por esta oportunidad de dialogar, de conversar, de reflexionar. Gracias. En este primer segmento quiero que hablemos de política y en el segundo hablemos de economía. En el primer segmento yo quiero que hablemos de política porque pareciera que hay algunas cosas que están ocurriendo en torno a la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, la reciente visita de los Estados Unidos, ese encuentro con Maduro y con el gabinete y muchas otras cosas que han surgido por allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está construyendo una salida a la crisis venezolana? No, bueno, desde la estricta perspectiva de un acuerdo de cortísimo plazo, yo no lo veo así. La visita de los norteamericanos tenía un interés muy particular y en un contexto que no hay que ser politólogo ni economista para explicárselo, que es la confrontación que el mundo en este momento vive con Rusia. Digo el mundo porque la inmensa mayoría de los países democráticos civilizados, yo me cuento entre ellos, estamos contra esta invasión y esta guerra atroz de Rusia contra Ucrania. Y entonces los norteamericanos, por supuesto, colocados en el tablero los temas estratégicos de suministro de fuentes de energía que ellos todavía importan sustantivamente,
pues por supuesto han colocado a Venezuela, que está aquí a unos cuantos kilómetros, para estudiar esta posibilidad. Pero entiendo que lo que ha podido ser una estrategia de acuerdo se le ha convertido más bien a John Biden en un problema doméstico de política interna, con los republicanos, con senadores demócratas, en fin. Y bueno, creo que además el viaje apresurado 2 días después de la señora vicepresidenta del señor Maduro a Turquía a tomarse la foto con el canciller de Rusia para decirle algo así como disculpen, nosotros seguimos con ustedes, estamos de acuerdo con la invasión, literalmente ha cerrado ese capítulo. De manera que la salida de la crisis venezolana en esa coyuntura o en ese episodio de la venida de una delegación norteamericana a hablar con el señor Maduro no resuelve la crisis sistémica de Venezuela. Ahora bien, el diálogo en México parece que también se estancó definitivamente luego que el chavismo en noviembre, a raíz de la extradición de Alex Saab, se levantó de la mesa. Bueno, comienzo por el final. El final es la conclusión que tenemos los venezolanos demócratas y que queremos salir de esta crisis. La conclusión es que hay que propiciar, hay que impulsar, hay que apoyar la posibilidad de que haya un diálogo constructivo de compromiso para salir de la crisis política y de la crisis económica humanitaria. Llámese México, llámese como se quiera llamar. En este caso México, porque incluso se había llegado hasta firmar un compromiso entre las partes con una agenda de 6 puntos que habría posibilidades de un acuerdo para una salida democrática, civilizada, constitucional y electoral en Venezuela. De manera que esa es mi conclusión. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, no veo nada distinto. De verdad, créeme, Darwin, quisiera ver otra cosa, pero como analista, como venezolano, no veo absolutamente nada distinto en el comportamiento típico del gobierno del señor Maduro y su vocero principal en esta materia, que es el señor Jorge Rodríguez, en el sentido de instrumentalizar los temas del diálogo. Entonces, se pararon de aquella mesa porque no le aceptaban a un delincuente en la mesa de diálogo, que está detenido en los Estados Unidos y que, entre comillas, y que un diplomático de Venezuela, y por esa razón suspenden el diálogo. Y ahora el obstáculo que ponen en una retórica que nadie les cree es proponiendo un poliedro de diálogo en el que van a resetear la delegación de la oposición, y entonces tiene que estar Verdaver Gutiérrez y tiene que estar el señor Brito, la oposición a su medida en la mesa. Lo pudieran ellos resolver si dijeran que el gobierno le ofrece un puesto a Bernabé y a Brito para que vayan a representarlo. Entonces observo ahí un intento de darle larga al asunto. La negociación tiene que ser entre lo que representa efectivamente Maduro y lo que representa a la plataforma unitaria de Venezuela, que con todos sus inconvenientes nos representa a todos. Yo me siento representado en la comisión que lidera Gerardo Blay como venezolano responsable, serio, profesional, él, con claridad de buscar una salida democrática. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, digo, vamos a insistir en que haya diálogo, en que haya una salida civilizada, pacífica, que en la medida en que la ruta hacia la democracia, hacia la libertad auténtica en Venezuela, que se empiece a concretar, pues en esa medida también lo que más le preocupa al gobierno, que son las sanciones, y yo creo que ni siquiera les preocupan las sanciones económicas, les preocupan las sanciones personales que ellos tienen, vayan siendo reducidas, disminuidas en proporción a o en correlación a las salidas democráticas de fechas concretas de una elección presidencial y de un Consejo Nacional Electoral independiente, porque esto es vital. Tú y yo sabemos el control férreo
férreo, así, férreo, que tiene el PSV y el señor Maduro, el Consejo Nacional Electoral. Acá, hace unas cuantas horas, acaban de hacer una trastada más allí en el CNE contra el partido de Henry Falcón, de Avanzada Progresista. Le están quitando el partido a Henry Falcón. Eso que llaman judicializando los partidos. Entonces lo está haciendo un CNE donde votaron los 3 rectores del Partido Socialista Unido de Venezuela y se opusieron los dos rectores. Entonces, claro que hay que conseguir un nuevo CNE imparcial que tenga autoridades y rectores que le rindan cuenta a la nación y no a los partidos, que tengan una historia, cada uno de esos rectores que cuidar, ¿verdad? Y que entonces sus actuaciones sean ajustadas a derecho, al uso de la razón y no a la atención de levantar el teléfono que repica desde Miraflores para darle tal cual orden, ¿no? Entonces, yo entiendo que el proceso de diálogo entre la oposición que representa la plataforma unitaria y el régimen de Maduro está totalmente paralizado, a pesar de que Gerardo Blay había anunciado que el Vaticano y la Organización de Naciones Unidas serían los mediadores principales del proceso de diálogo. ¿Cómo entender entonces que Juan Guaidó habla de acudir al 2024 con un candidato de unidad a unas elecciones presidenciales? No, no a ver, la fecha del 2024 es una fecha constitucional, esa no la está poniendo ni Maduro, ni Guaidó, ni nadie, está en la Constitución que se vence un periodo presidencial. Pero yo sí creo que hay que rescatar, digamos, el diálogo porque tiene que haber una transición civilizada, y la transición civilizada es que debe haber un estatuto de garantías políticas, sociales y económicas, y un estatuto de garantías para permitir una salida democrática y que, por ejemplo, los que hoy son la minoría del país, pero que gobiernan el país férreamente, como una autocracia, sepan que tienen la garantía de que ese partido va a seguir existiendo, de que nadie va a salir mañana desde un CNE después que pierdan el poder a ilegalizar al PSV, a sacar sus diputados, a perseguir a sus diputados, 10, 15 diputados que consigan, a sacarlos, a perseguirlos, a mandarles el SEBIN para que tengan que, para terminar a un partido que pasó a la oposición. Entonces, toda esa transición tiene que ser acordada civilizadamente, tiene que ser acordada y con garantes internacionales. Ojalá sea el Vaticano, maravilloso. Los países que ahí estén, Noruega, bueno, Noruega es, tú sabes, el facilitador. Sí opto por la idea política de que queremos que se reanude el diálogo entre el gobierno del señor Maduro y la oposición democrática de Venezuela, la auténtica, la verdadera, no esto que llaman alacranes y compañía, y que se pueda llegar a una solución sobre la base de lo acordado ya en México. No lo acordado, digamos, lo que se firmó como un punto de arranque para la conversación, la agenda de 6 puntos que ahí estaban establecidas, que es sistémica, ¿no? Marca todo. Y por supuesto, ya es otro tema hacia el 2024 lo que debe hacer la oposición democrática de Venezuela para participar. Yo creo que hay que participar, que ha habido muchos errores en esta materia, hay que participar, porque el problema no es de un partido político, el problema no es de los partidos de la oposición. A ver, AD, Voluntad Popular, Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Encuentro Ciudadano, Causa Radical, acá en el Zulia, Zulia Humana. No, es un problema de una nación. Es una nación que sufre, hermano. Es una nación. Yo te pedí que hiciéramos esta conversación a esta hora porque nos están haciendo cortes de 5 horas de electricidad en Maracaibo. Y entonces, como la cortaron esta mañana, ahorita podemos grabar. Pero 5 horas de electricidad en la noche, los niños, sobre todo los niños, los enfermos, otra vez esta tragedia. Y entonces tú observas que hoy la declaración del gobierno es un saboteo, otro saboteo, otra iguana, otra cosa, ¿no? O algunas respuestas cínicas de algunos dirigentes del PSV de que, bueno, ahora es Manuel Rosales el responsable. Por Dios de los dioses, ¿no? Esto sí de verdad es un absurdo, pero el Zulia sabe que en este caso no es una competencia del gobierno regional, sino del gobierno central, de la desinversión en nuestro sistema eléctrico.
Pero en definitiva, sí, participar y hacer, ese es otro tema, ¿no? Si esas primarias o no, pero participar, estoy de acuerdo en participar de manera absolutamente unitaria, junto toda la sociedad civil y los partidos políticos, para producir una gran victoria en el momento en que se convoquen unas elecciones presidenciales con un Consejo Nacional Electoral auténticamente independiente y garante de que cada voto que emitan los venezolanos en el país y en el exterior pueda ser respetado y que se cuente de verdad. Teníamos que hacer la pausa, pero de inmediato, pero vamos a estar un minuto más porque usted habló de un candidato unitario. Y la unidad en Venezuela, apartando a los alacranes, que por supuesto no hay que tomarlos en cuenta en ese caso, no existe. No hay tal unidad o se está trabajando para construir esa unidad. Bueno, mira, yo estoy en el secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre, ahí hay un ambiente, ahí está la CTV, está el movimiento estudiantil, están los jesuitas, están los partidos políticos más importantes, está la disidencia de izquierda que yo represento, y hay un ambiente, digamos, de unidad con relación a confrontar a la autocracia gobernante. Pero bueno, están las autonomías de los partidos políticos. Te quiero expresar lo siguiente y lo digo con buen español. Yo, como venezolano, le reclamo a la oposición y a su liderazgo que dé una respuesta electoral unitaria para enfrentarnos a Maduro o a Diosdado, al que ellos pongan de candidato, al que pongan de candidato al PSUV. Y creo que si la prioridad es la nación, si la prioridad es la Venezuela que sufre, la Venezuela desempleada, la Venezuela empobrecida, la Venezuela que migró, la Venezuela de las colas de gasolina, la Venezuela sin hospitales, la Venezuela con universidades atropelladas, la Venezuela empobrecida que sufre, entonces nuestra oposición, porque es nuestra oposición, no debería responder con unas elecciones primarias. Debería responder con sentido patriótico y diciéndole al país, nos hemos sentado y hemos acordado un candidato de consenso que pasa a ser el candidato de la nación venezolana. Eso es, en mi opinión, lo histórico, lo justo. Alguien dice, no, la gente quiere primaria. No, la gente quiere unidad. La unidad es primero, no van los caballos adelante que las carretas. Porque cuando se habla de candidaturas y de candidatos se está colocando adelante es el interés de alguien o de un partido. Y el interés de la nación, si está adelante, se debería corresponder con un anuncio histórico de la oposición democrática de Venezuela de que ha acordado por consenso un candidato. No tengo ninguna duda que nadie se pondrá con tontería, sino una nación saldrá a acompañar esto. Ahora bien, si no se llega a eso y tiene que hacerse unas primarias para dirimir las diferencias entre los líderes, a mí no me gusta, ¿no? No me gusta porque sabemos que esas primarias siempre dejan secuelas. Pero bien, diría por adelante que yo no tendré candidato, simplemente que mi candidato es el de la unidad y cuando lo seleccionen, Zulia Humana y la sociedad civil, muchos que vinimos del mundo de la revolución, miles apoyaremos el candidato que la oposición proponga. Tenemos que hacer una pausa. En el próximo segmento hablemos de economía, porque hay economistas que afirman que el año pasado se comenzó una muy leve recuperación económica. Hagamos una pausa, ya regresamos.
Hace algunas semanas conversé con el economista Edinson Morales, colega suyo, colega además profesor de la Universidad del Zulia, y él me habló de una muy leve recuperación económica, pero él acotó que no era una recuperación económica sostenible a menos que se iniciara una reinstitucionalización del país. ¿Hay o no hay una leve recuperación? ¿Puede o no puede ser sostenible esa misma recuperación? Sí, yo vi tu programa, vi el programa del profesor Edinson Morales, buen amigo, buen compañero de la Universidad del Zulia y un excelente economista e investigador. Coincidencialmente le estaba llamando porque quería conversar un poco sobre lo que estamos viendo en estas 2 semanas, que nuevo comportamiento de brote inflacionario en Venezuela, claro, lo estamos viendo en Maracaibo, los precios de nuevo escalando, el precio del huevo, del pollo, del arroz, escalando de nuevo. Entonces queríamos ver, porque él está en un equipo de la Cámara de Comercio que mide el tema de la inflación. Entonces quería conversar con él un poco de esto, porque creo que el paréntesis de inflacionario ya se cerró y de nuevo volvemos a una inflación que posiblemente pueda terminar en 400% este año. Y fíjate, por ahí comienzo la respuesta a tu interrogante, a tu pregunta de conversación. En una economía, cualquiera ella, a ver, la economía venezolana, que tenga como posible escenario una inflación cercana, siendo optimista, entre 380 y 400% en el año, esa es una inflación devastadora. Alguien ha dicho, pero es que llegamos a tener una inflación de 1.200 y 5.000 y ahora no. Óyeme, la buena inflación, la mejor inflación es la promedio de América Latina y esa es en torno a 4% en el año. O la del mundo industrializado, el mundo europeo, en torno a 2%, o la de China, en torno a 2%, 300%, 400%, tiene como efecto destruir la inversión, el salario y el gasto público. No es sostenible el leve crecimiento de 1.5% aproximadamente del año pasado. Y no es sostenible porque los elementos de los desequilibrios macroeconómicos no están resueltos. No hay una inversión sustantiva que pueda levantar la producción real. Y por el lado de la demanda no hay un consumo que lo permita, porque estos aumentos salariales que no están sostenidos en la producción ni en la productividad, dirás tú, ¿y cómo van a pagar los salarios entonces? Bueno, los va a pagar una máquina, estoy aquí cerca de mi computadora, lo va a pagar el Banco Central de Venezuela con un dedo en una tecla, emitiendo una cantidad de dinero, como diría un gran economista, de la nada. Entonces, sí, no es sostenible, sigue la crisis, los desequilibrios macroeconómicos más importantes, reservas internacionales muy, pero muy bajas, crédito bancario en el piso, no logra recuperarse, ya vamos hacia otro mes y no se recuperó el crédito bancario. Y tenemos además por el lado de lo social, desequilibrios sociales tremendos de subconsumo, de desnutrición y de servicios que son cuello de botella, el servicio eléctrico ineficiente, el servicio de distribución, por ejemplo, la distribución de la gasolina absolutamente ineficiente, en la mayor parte de las ciudades recolección de basura absolutamente ineficiente, el servicio del agua absolutamente ineficiente. Tenemos en el Zulia municipios como Cabimas con 6 meses sin agua. Hoy llegó el agua aquí en la organización donde yo vivo 20 días después. Así vivimos. Y por tanto... ¿Y por qué a qué se debe ese repunte inflacionario? Si ya Maduro había declarado el fin de la hiperinflación y los economistas hablaban de que era verdad, que había finalizado la hiperinflación. ¿A qué se debe ese repunte? No, en mi opinión, en este momento, por eso uno siempre pone la mirada crítica inmediatamente cuando oye el dato, cuando oye el comportamiento. Es lo primero que hace un economista, diagnóstico, y luego va el número, pero en este momento la información que llega
de un crecimiento de precios de bienes es en función de expectativas creadas por el anuncio. Como el anuncio de aumento salarial no se corresponde con crecimiento económico real, con crecimiento de la agricultura, de la agroindustria, de la industria, poco del comercio, entonces esa generación de expectativas está creando este tipo de temores y de incrementos salariales, porque los costos de sectores medios, perdón, de los sectores empresariales medios, se les va a incrementar a partir del momento en que tienen que colocar el salario mínimo donde está, y además el sector privado, que no paga el salario mínimo, paga mucho más, ahora va a tener que pagar mucho más, y es una exigencia que una exigencia de flujo de caja que la va a cobrar con los precios. No tienen otro sitio donde ir a buscar la recuperación de este costo del salario de la mano de obra. Ahora bien, hablando de dolarización, pareciera que el régimen de Maduro intentó frenar un poco la dolarización con ese impuesto que aprobó la Asamblea Nacional. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Se ha logrado frenar la dolarización o sencillamente las transacciones en dólares migraron al mercado, al comercio, a la economía informal? No, vale, ese instrumento impositivo, además que era un disparate, un absurdo desde el punto de vista de la estrategia de que haya crecimiento económico, no logró absolutamente nada. Todo lo contrario, se mantiene este esquema de una dolarización mercantil en Venezuela, de transaccional, se usa, está circulando, y hay una escasez de bolívares tremendo. A lo mejor va a mejorar cuando empiecen a alimentar los pagos de nómina desde el Banco Central por el aumento de salario. Pero el efectivo, por ejemplo, en bolívares es apenas el 3% de los billetes en bolívares, el 3% de la masa monetaria, de la liquidez. Tú dirás, bueno, el 3% es malo, bueno, no es muy malo, debería ser 11% del total de la liquidez. Cuando el 2% obviamente no encuentras efectivo, nadie tiene efectivo en bolívar. La dolarización continúa. Ahora, la dolarización transaccional, porque no hay una dolarización formal, ni hay un acuerdo entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, ni hay un compromiso de suministrar dólares para cambiar los billetes viejos, todo eso que se hace con quien emite esa moneda, que son los norteamericanos. La verdad verdadera, como un hecho histórico, es que la dolarización transaccional significa, Darwin, la derrota de la política monetaria y cambiaria del gobierno de Maduro. Liquidaron la unidad monetaria nacional, que era el bolívar. Es decir, ¿cómo se puede presentar como una válvula de escape, como dijo el señor Maduro, la dolarización, cuando tú estás liquidando el bolívar como una posibilidad de transacción, que es la posibilidad de transacción en la moneda nacional? Entonces, es un fracaso estruendoso de la política monetaria y cambiaria. Banco Central de Venezuela y un ministro de Finanzas están allí para cuidar la capacidad de compra de la unidad nacional monetaria. Y no lo hicieron, esa es la verdad. Ahora, nos quedan unos 2 minutos de programa. ¿Qué esperar en los próximos meses en cuanto a la economía venezolana? Mira, más allá de los bodegones, de uno que otro sector de comercio, de alguna actividad industrial que ha pasado de tener una capacidad utilizada de 20% a 25%, en mi opinión, la economía venezolana sigue arrastrando desequilibrios macroeconómicos esenciales, no garantiza los 2 pilares del crecimiento, que son inversión y el consumo. No observo yo que puedan garantizar un crecimiento sostenible después que una economía cayó de ser 350.000 millones de dólares aproximadamente tamaño a 50.000, 52.000 millones de dólares. Es decir, una economía desplomada, devastada, requeriría un cambio político, que la economía vuelva al mercado financiero internacional, porque la economía venezolana regrese a los mercados cambiarios, a los mercados de financiamiento internacional,
y tiene que resolver entonces antes el refinanciamiento de la deuda externa, tiene que resolver la suspensión de las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, y ese tremendo salto que se ve allí, yo no veo que lo pueda hacer el gobierno de Maduro, sino observo que lo puede hacer un gobierno amigable con el mundo, amigable con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, donde hay posibilidad de un apalancamiento y además amigable, no puedo dejar de decir esto, amigable con el capital extranjero, con el capital que nos pueda traer inversión extranjera a la industria petrolera y a las actividades conexas. Ahora, con estos que gobiernan, por supuesto que ese escenario no se va a dar. Es imposible. Así es. Bueno, profesor, muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Gracias, Darwin. Un gran abrazo. Gracias por la oportunidad. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otra interesante entrevista.